pues en todo el trabajo que habían hecho el procurador Murillo Karam y Tomás Herón, ¿no? Que estuvo plagado de pues una serie de inconsistencias y de francos actos pues delictivos, en el sentido de que no respetaban el debido proceso ni la cadena de custodia, en el sentido de que pues hubo muchas pruebas que se perdieron. Un magistrado de Tamaulipas decretó que se hiciera una comisión de la verdad para estudiar lo que había pasado en el caso de Ayotzinapa. Es la primera vez que, pues que se daba un decreto así, ¿no? Entonces, eso fue algo muy positivo porque además en la redacción de esta sentencia el magistrado conjunta tanto el caso de los 43 compañeros como los casos de los 3 compañeros ejecutados como parte de un todo, ¿no? Eso fue cuando todavía estaba la administración de Peña Nieto, ya casi en su salida, y eso implicó también que todo el expediente se juntara en un solo juzgado en Tamaulipas, ¿no? Y eso, aunque digamos que estaba bien por el lado de que se decretaba la creación de la Comisión de la Verdad, por otro lado, pues también significaba un obstáculo porque no es tan fácil viajar a Tamaulipas como lo era viajar a Iguala. Bueno, no es que fuera fácil viajar a Iguala, pero a Iguala podías ir en carro el mismo día, ¿no? O sea, ir y volver el mismo día. En cambio, para ir a Tamaulipas, pues no puedes hacerlo en carro y el avión es mucho más caro que el autobús a Iguala, ¿no? Y bueno, esto lo digo porque eso significó una lentitud, digamos, un atraso en el caso particular de Julio, por ejemplo, ¿no? Porque ya, por ejemplo, Marisa, que es bueno, era la viuda de Julio y es la mamá de su hija, pues tuvo mayores dificultades para poder ir a Tamaulipas, ¿no? Y darle seguimiento a la parte de la reparación, que es una parte también importante, ¿no? De todo este proceso. Luego, cuando entra la nueva administración y se crea pues toda esta nueva estructura, ¿no? Que se va a encargar específicamente del caso Ayotzinapa, pues hay desde luego que pues al menos una esperanza, sí, de parte de los familiares, ¿no? Por llegar a la verdad, sobre todo porque, em, bueno, este Omar, ¿no? Que es el fiscal encargado del caso Ayotzinapa, él fue parte del grupo era secretario del grupo internacional de expertos independientes, ¿no? Él acompañó en varios momentos algunas de las diligencias llevadas con el caso de Julio. Entonces, digamos que eh, creo que conoce muy bien pues todo el entramado, ¿no? Y toda la relación que hay entre este caso y el caso de los 43, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que también han implementado una serie de acuerdos con las familias que han respetado y eso es algo muy importante, ¿no? Es decir, el hecho de que las diligencias se hagan siempre con representantes jurídicos de los padres, que se esté cuidando siempre la cadena de custodia pues en este caso de los restos que se encontraron en esa barranca en Cocula, es algo muy importante porque eso es algo que no existía o que no existió pues en todo el trabajo que habían hecho el procurador Murillo Karam y Tomás Herón, ¿no?
que estuvo plagado de pues una serie de inconsistencias y de francas, pues sí, de francos actos pues delictivos, en el sentido de que no respetaban el debido proceso ni la cadena de custodia, en el sentido de que pues hubo muchas pruebas que se perdieron, a veces por negligencia y a veces con dolo, ¿no? Eh, entonces yo creo que por ese lado pues hay una posibilidad para las familias de pues de encontrar al menos, o sea, o de saber que aquello que se encuentra está, está llevado a cabo con, pues con una cierta ética, ¿no? Ahora bien, eso es como en cuanto a lo que tiene que ver con, pues con rehacer la investigación, ¿no? O sea, porque en realidad lo que estamos haciendo ahora o lo que se está haciendo ahora desde la Fiscalía encargada del caso Ayotzinapa es rehacer la investigación, ¿no? Es un poco como les decía hace rato, ¿no? O sea, lo que se hizo en el caso de Julio con la segunda necropsia es corregir o tratar de corregir lo que no se hizo bien desde un principio, ¿no? Y entonces, como en el caso de Julio, ahora que se está buscando corregir y rehacer esa investigación, pues también es cierto que muchas de las pruebas que antes estaban o estuvieron a disposición de las autoridades, pues ya no van a estar, ¿no? Porque el tiempo ha pasado y con eso pues se pierden muchas pruebas, como en el caso del cuerpo de Julio, ¿no? Que les decía que por haber estado ya un año enterrado, pues es difícil conservar un cuerpo pues en óptimas condiciones para luego ser estudiado como debe ser en una necropsia, ¿no? Pero familias, ¿cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son hay una revitalización, hay una idea de que pueden solventar o llegar a un buen puerto con todas sus peticiones? Hay otras expectativas que tienen que ver con la reparación, ¿no? Estos procesos de reparación que casi siempre lleva a cabo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se han visto ahora afectados bueno, pues por todo este proceso de la pandemia, ¿no? Hay dos formas de reparación. La primera es la que llaman de apoyos inmediatos, ¿no? Que tienen que ver con estar, pues, dando un estipendio a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de Marisa y de Melissa, que reciben o tendrían que recibir un estipendio para los gastos de la niña, ¿no? Para cubrir esa ausencia en el caso de Julio, que casi siempre ha sido irregular, es decir, no siempre se ha mantenido, pero ahora sí de plano, pues después de que empezó todo este proceso de la cuarentena y de la pandemia, pues se ha suspendido, ¿no? Y no solo en el caso de ellas, ¿no? Sino en el caso de otras, pues de otras víctimas, ¿no? Y en este contexto que es un tema que se ha politizado y que se está ocupando en este preciso momento, ya dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, como un estandarte político para previo a las elecciones del año que entran? Yo creo que sí, o sea, creo que eso es inevitable, pues de alguna manera el caso, y ese es uno de los reclamos de parte de otras, pues de otros grupos de víctimas organizadas, ¿no? Por ejemplo, pienso en las familias que están ahorita en el plantón y en el Zócalo, familiares de víctimas de feminicidio, ¿no? Y bueno, pues lo que ellas están pues reclamando es que, bueno, están pidiendo una reunión con López Obrador, que no los ha recibido. Y entonces, bueno, eso de lo que nos habla es pues de que lo que significó Ayotzinapa para nuestro país, ¿no? Como un parteaguas en cuanto a las violaciones de derechos humanos, pero también en cuanto a cómo a veces hay, digamos, una atención mayor a ciertos grupos de víctimas, ¿no? Seguramente recordarán que después
de Ayotzinapa, surgió otro grupo que se llama Los Otros Desaparecidos de Iguala, un poco también pues señalando, ¿no?, el olvido en que se tenía a estos grupos, a estos otros desaparecidos, ¿no? Porque lo cierto es que, o sea, nos conmovió mucho la desaparición de los 43 compañeros, pues porque es una desaparición masiva, pero lo cierto es que desapariciones masivas ya habían habido, ¿no? Eh, antes y bueno, también masacres masivas antes de Ayotzinapa, antes del 26 de septiembre, ¿no? Pero, pues lo cierto es que Ayotzinapa, pues movilizó muchas conciencias y muchos cuerpos, ¿no? Hubo muchas marchas. Entonces, bueno, también surgieron pues estas otras familias, ¿no?, de víctimas, o estas otras víctimas organizadas, para decir también estamos nosotros, ¿yo? Y eso es un poco lo que ocurre ahora con respecto a las familias de feminicidios, ¿no? Que reclaman por qué a nosotros no nos recibe, y pues como seguramente ustedes han visto, hay fotografías, ¿no?, de Andrés Manuel con los padres y las madres de los 43, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que indudablemente pues es algo a lo que le está apostando esta administración, pues en términos de mostrar su eficacia con respecto a las pasadas, ¿no? Claro. En especial a la de Peña Nieto, ¿no?, que fue con quien se asumió este caso. Bueno, en ese sentido, pues, como bien dices, es inevitable que se convierta en un tema político, y también rescato lo que dices, que existen muchas más desapariciones o muchas más personas asesinadas en este país, pero que ha tomado mucha relevancia este caso, también por la cobertura que se le dio mediáticamente. Primero, pues me parece que engloba muy bien, Diana, englobas muy bien lo que está ocurriendo, y me parece muy importante también enunciar las otras luchas que hay de otros desaparecidos, que lejos de que esto haya quedado como algo histórico, pues es una continuidad, ¿no? Cada vez hay más, pero también afortunadamente cada vez hay más colectivos, hay más organización que en aquel entonces, ¿no? Y de hecho algunos en Guerrero, pues como tú sabes, surgen precisamente de buscar los restos de los 43, y empiezan si habían sido asesinados, y empiezan a encontrar otros restos, y de ahí empiezan como a fundar nuevos campos por compartir con nosotros su experiencia. Igual invitar a los que nos están viendo y escuchando a consultar tu libro. Creo que es una buena forma de comprender lo que pasa con estas familias, si bien cada una es particular el caso, pero bueno, ahora que hablamos de Cristian Alfaro Rodríguez, que es el nuevo compañero de quien encontraron restos, pero también está Alexander. Entonces, pues creo que esta empatía que se puede lograr, y este sumar, pues pasa por la lectura de este tipo de trabajos, donde nos damos cuenta de estos procesos, ¿no? Precisamente. Pues el libro Procesos de la Noche es una serie de 22 crónicas que hablan del proceso jurídico forense que llevó a cabo la familia de Julio César Mondragón Fontes, porque de los chicos que fueron ejecutados, que fueron 3 compañeros de Ayotzinapa, él es el único al que torturan de una manera tan evidente como es el desollamiento en el rostro, ¿no? Entonces, cuando a la familia le entregan el cuerpo, pues le entregan una necropsia en donde el perito indica que la herida en el rostro del cuerpo ha sido hecha por roedores o por perros, ¿no? Y bueno, la familia no está de acuerdo con esto, y finalmente ellos comienzan un proceso jurídico forense asesorados por la abogada Sayuri Herrera Román, ¿no? Y empiezan a promover una serie de diligencias para saber qué es lo que le había ocurrido a Julio. Y eso implicó, pues, que el cuerpo de Julio fuera exhumado en 2015 y pues sometido a una segunda necropsia, ¿no? Ahí ya por el equipo argentino de antropología forense.
todo esto en el contexto de la primera etapa de trabajo ahí en México del GIEI, del Grupo Internacional de Expertos Independientes, que como probablemente recuerden, pues fue traído a México por el reclamo de justicia que había y pues porque la gente, la sociedad civil, los padres de familia de los 43 estaban ya viendo que la actuación del Estado mexicano solo estaba tendiendo a la impunidad, ¿no? Y a la construcción pues, de un camino de olvido, ¿no? Entonces, bueno, llegaron este grupo de expertos y entonces ya con su llegada aquí a México, de alguna manera fueron más fáciles algunos procesos, entre ellos pues incluir al grupo al equipo argentino de antropología forense, ¿no? Para llevar a cabo esta segunda necropsia, ¿no? Y a partir de los estudios de esta segunda necropsia, fue posible establecer que el cuerpo de Julio había sido golpeado por varias personas y que la herida en el rostro y en el cuello había marcas de caninos, ¿no? También presentaba pues algunas marcas de objeto punzocortante. Todo esto que les cuento, ¿no? Implicó pues una serie de diligencias de más o menos poco más de 1 año y medio, ¿no? Que tuvo que hacer la familia de Julio César para poder llevar a cabo la exhumación, la segunda necropsia, la reinhumación y luego pues la entrega de resultados, ¿no? Que la entrega de resultados de esta segunda necropsia se llevó a cabo el día 31 de junio del 2016, ¿no? Y bueno, entonces este libro, Procesos de la Noche, recoge todo ese recorrido, ¿no? De la familia por distintos juzgados. También hay que decir que en ese entonces el caso de los 43 y el caso de Julio y de los otros 2 compañeros ejecutados estaba desperdigado en distintos juzgados de la República Mexicana, ¿no? Estaba, digamos, el caso estaba radicado en Iguala, pero había también partes del expediente en Tepic, Nayarit, porque allí fueron recluidos los policías y diputados. También estaba una parte del expediente en Tenancingo, otra parte estuvo en Toluca, otra parte estaba en Villa Aldama, Veracruz, ¿no? Entonces, y bueno, y también hubo que hacer algunas diligencias aquí en la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte específicamente. Entonces, bueno, les cuento porque eso habla de pues todo el trayecto que tuvo que hacer la familia para, pues para llevar este proceso a buen término, solo para saber qué es lo que le había ocurrido, ¿no? Crónica, pero también un poco porque yo me daba cuenta que el caso de los 3 compañeros que fueron ejecutados, ¿no? Además de Julio César Mondragón, otros compañeros ejecutados fueron Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, y de alguna manera estos 3 casos quedaron un poco relegados en función de que la urgencia pues era encontrar a los 43 compañeros, ¿no? Sin embargo, algo que yo creo que es pues indudable es que la resolución o lo que podamos alcanzar de verdad real en cuanto a lo que les digo a los compañeros 43 está ligada necesariamente con quienes se llevaron a Julio esa noche y lo golpearon y lo ejecutaron y después lo abandonaron en ese lugar que se llama el Camino del Andariego en Iguala, y que desde luego estas personas pues también ejecutaron a los otros 2 compañeros, ¿no? A Julio César Ramírez Nava y a Daniel Solís Gallardo. Bien dices, a veces lo que está pasando siempre en los medios es más dirigido hacia los 43 compañeros que están desaparecidos, pero me parece que
lo que mencionas sobre tu libro de Procesos de la Noche da un panorama muy amplio para que entendamos cómo se vive pues estas condiciones de las familias, ¿no? De quienes son víctimas, que van más allá de lo que vemos en la televisión, en los medios, ¿no? Contigo nos hemos dado cuenta de que se desmiente lo que la pasada administración arrojó como resultado de la investigación y que hay cambios en el sentido de que encuentran nuevos, hay unas otras indagatorias, hay una nueva atención para las víctimas de parte del gobierno de esta administración, pero que al final de cuentas persiste aún la duda, el daño a la familia, el daño a las víctimas que están involucradas y que no tienen certeza todavía de lo que está sucediendo. Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, y es importante porque alrededor ha habido muchas versiones o muchas cosas que han empañado el proceso, ¿no? Que como bien dices, no solamente tiene que ver con el caso en específico, sino con nuestro propio sistema de justicia, de impartición de justicia, en el que no se llevan a cabo bien las cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana, una vez más. Estamos haciendo estas entrevistas cada 8 días. Nos pueden encontrar en el espacio de Voces Alternas. Es un grupo que se hizo en Facebook. Síganlo, por favor. Ahí estamos subiendo información como esta y alguna otra que sea de relevancia para la ciudadanía. A mí me pueden encontrar en Facebook como Yerucham Delgado, y ahí van, tiene también su página, es Liber Iván Chávez Victorino. El grupo se llama Voces Alternas y estamos tratando de llevarles información sobre los acontecimientos más relevantes. No, pues agradecerte, Iván, a Yerum y por el espacio, y bueno, a todos los que se conectaron, pues por la escucha, ¿no? Y bueno, pues está raro que no me hayan visto, pero sí soy real. Y bueno, pues cualquier otra duda, pues también me pueden encontrar en redes. Estoy como Diana del Ángel en Facebook y en Twitter como Espejo de Tierra, y pues ahí cualquier cosa que quieran conversar y demás sobre el tema, pues con mucho gusto. Y pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Diana. Pues que la pases bien y buenas noches a todos los que nos acompañaron. Hasta pronto.